Tócalo otra vez y dejarás de tener abuela. Mi mamá dijo esas palabras mientras le quitaba de las manos a mi hija de 12 años su MacBook de $1,600 y se lo entregaba a mi sobrino como si fuera un premio. Él sí va a hacer algo importante con su vida. Piper había puesto $320 de sus propios ahorros, ganados cuidando niños, para comprar esa computadora. En la pantalla todavía estaba abierto el libro que estaba escribiendo. Mi hermano Brett sonrió mientras tomaba su bebida y mi papá ni siquiera levantó la mirada de su plato. Yo no grité. Solo miré a mi mamá y le dije, guarda bien esa frase. La vas a necesitar después. Después me llevé a mi hija a casa. 9 días más tarde, algo apareció en mi computadora del trabajo que ninguno de ellos esperaba. Y desde ese momento, cada palabra de orgullo que mi mamá había dicho empezó a construir, sin darse cuenta, el lugar donde todo se iba a derrumbar. Me llamo Alice Pratt, tengo 37 años. Esta es una historia familiar para quienes siempre fueron los que tenían que mantener la paz. Así que volvamos a aquel marzo. Trabajo en atención al cliente y operaciones para Revive Electronics, una cadena de tiendas de compra, reparación y reventa de electrónicos en los suburbios de Columbus. La gente llega con teléfonos, laptops y aparatos viejos, y yo determino cuánto valen. Reviso números de serie, comparo los dispositivos con sus recibos y cada mañana reviso los precios del mercado. Llevo 6 años haciendo esto y aprendí algo que podría jurar con los ojos cerrados. La gente puede mentir, pero las máquinas dejan registros. Alguien puede decirme que casi no usó su laptop mientras la bisagra está floja y el teclado muestra años de uso. Otra persona puede asegurar que un teléfono pertenecía a su esposo fallecido, pero la cuenta registrada tiene otro nombre. Yo no discuto. Reviso el aparato, leo lo que aparece y dejo que los registros hablen por mí. En el trabajo, eso me convirtió en buena en lo que hago. Pero en mi familia tenía otro papel. Yo era la hija que nunca necesitaba nada. Me divorcié en 2021, cuando Piper tenía 7 años. Nunca les pedí dinero a mis padres. Refinancié mi casa, hice un presupuesto y seguí adelante. Mi mamá incluso les decía a sus amigas lo orgullosa que estaba de mí. Aunque, pensándolo bien, no estaba orgullosa exactamente de mí. Estaba orgullosa de que nunca la llamara para pedir ayuda. Alice siempre puede sola, decía, como si estuviera hablando de un electrodoméstico que nunca falla. Mientras tanto, en 2019, mi hermano Brett me pidió $2,000 para comenzar un negocio de máquinas expendedoras. Te los voy a devolver, hermana. Las máquinas desaparecieron y el dinero jamás regresó. Nadie volvió a mencionar el tema, ni siquiera yo. Porque hablar de eso habría creado un momento incómodo, y en mi familia mi trabajo siempre había sido aguantar los momentos incómodos para que los demás no tuvieran que hacerlo. En enero de 2023, el calentador de agua de mis padres dejó de funcionar. Yo pagué la reparación, $1,400. Estaba sentada en su cocina mientras mi mamá preparaba café cuando escribí el cheque. 2 meses después, en el baby shower de una prima, escuché a mi mamá decirle a mi tía que Brett había sido quien se encargó de todo. Él estaba justo ahí. Y no la corrigió. Él solo levantó su vaso hacia mí desde el otro lado del cuarto, como si los dos supiéramos algo que los demás no. Así funcionaba todo en mi familia. Mi mamá, Judith, era quien contaba la historia familiar, y en esa historia siempre había un héroe, Brett. Brett tenía 41 años, 4 más que yo, y casi todos sus proyectos habían terminado mal. En 2022 fueron las máquinas expendedoras. En 2024 se metió en algo relacionado con criptomonedas que hasta hoy se niega a explicar. Pero eso nunca importaba. Para mi mamá, Brett siempre estaba a punto de triunfar. Sus cheques se encargaban de que la realidad nunca arruinara esa historia. Mi papá, Earl, tenía 71 años. Era maquinista retirado y llevaba 46 años casado con mi mamá. Era el hombre más callado que conocía. Cada mes se sentaba en la mesa de la cocina bajo la misma luz amarilla, revisaba las cuentas en silencio y movía los labios mientras hacía los cálculos. Se daba cuenta de todo, pero casi nunca opinaba. Durante mucho tiempo pensé que su silencio era una señal de debilidad. Después descubriría cuánto había estado observando y contando en silencio.
Luego estaba la tercera generación. Dylan, el hijo de Brett, tenía 14 años y era prácticamente el príncipe de la familia. Mi mamá sabía hasta su talla de zapatos, recordaba su promedio de bateo de 2 veranos atrás y hasta ya había elegido la universidad donde quería que estudiara. Piper, mi hija, se sentaba al otro extremo de la mesa, junto al mueble de los platos, y casi nadie le preguntaba nada. Una noche, mientras regresábamos a casa después de una de esas cenas, Piper lo dijo de la forma tan directa en que hablan los niños: «Mamá, la abuela se acuerda de la talla de zapatos de Dylan». Y eso fue todo. Volvió a mirar por la ventana. Durante años me convencí de que el favoritismo solo eran sentimientos heridos, algo injusto pero que se podía soportar. Pensaba que lo peor que podía hacer era doler un poco. Estaba equivocada. El favoritismo también tiene un precio. Yo simplemente todavía no había visto las cuentas. Para entender lo que realmente le quitaron, primero tienes que conocer a mi hija. Piper tiene 12 años. Cuando está rodeada de adultos, suele quedarse callada y mirar sus manos. Pero cuando escribe, es completamente diferente. Tiene una historia que publica por capítulos en internet bajo el nombre de Piper Writes at Night. Es una fantasía sobre una familia que se encuentra por casualidad y una niña que puede hablar con los faros. Más de 3.000 personas la siguen. La mayoría son mujeres adultas que esperan cada nuevo capítulo. Cada viernes por la noche publica uno. Es nuestro pequeño ritual. Primero me lo lee a mí, sentada en la esquina de mi cama. Después, exactamente a las 8, presiona publicar y espera los comentarios. Una lectora escribió en el capítulo 14, «Si no actualizas los viernes, voy a hacer un escándalo». Esta historia es lo mejor de mi semana. Mi hija, la nieta que casi nadie veía, se había convertido en lo mejor de la semana para una desconocida. La MacBook llegó en agosto de 2025. Costó $1,600. Piper escribía en una computadora prestada de la escuela que se trababa y se apagaba sin aviso. Yo llevaba tiempo ahorrando para comprarle una. Pero una tarde, ella puso un sobre la mesa de la cocina. Dentro había $320. Era todo un verano de cuidar a los gemelos de los Hendricks, nuestros vecinos. El sobre estaba arrugado y tenía su letra cuidadosa escrita en la parte de enfrente. Me lo entregó y dijo, «Entonces es nuestra, pero más que nada, es mía». Tomé el sobre. Tal vez otra persona habría rechazado el dinero. Yo entendí perfectamente lo que estaba comprando. Piper no solo quería una computadora. Quería sentir que también había construido una parte de ella. En la tienda hice lo de siempre, porque 6 años trabajando con aparatos usados te cambian la forma de pensar. Guardé la caja para tener el número de serie y puse el recibo en el cajón de la cocina donde guardo todos los importantes. Antes de llegar a casa, activé el respaldo automático en la nube. Es por costumbre, le dije a Piper. En diciembre, ella llevaba la laptop al sillón cuando tropezó con la alfombra. La esquina golpeó la mesa de centro y quedó una pequeña abolladura curva en la tapa, como una luna creciente. Piper lloró como si hubiera roto algo mucho más importante. Me senté junto a ella y le dije la verdad, «Cariño, escucha. Que algo sea nuevo significa que todavía pertenece a una tienda. Una abolladura significa que ya es tuyo». Piper se quedó pensando unos segundos. Después cubrió la abolladura con una calcomanía holográfica de un ajolote rosa y sonriente y declaró que la computadora ya era oficialmente suya. Desde entonces, esa pequeña marca dejó de ser un daño. Se convirtió en su firma. Para marzo, el capítulo 14 ya estaba publicado y el 15 iba a la mitad. Además, Piper tenía una tarea escolar que por primera vez realmente le emocionaba, un proyecto sobre la historia de su familia. Quería entrevistar a mi papá sobre sus 30 años trabajando como maquinista. Durante una semana preparó sus preguntas a mano. La número 4 decía, «Abuelo, ¿a qué olían tus manos después del trabajo?». Por eso la laptop terminó en nuestra cena del domingo, 8 de marzo. Piper la preparó ella misma y yo la dejé hacerlo. Mis padres viven a unos 11 kilómetros de nuestra casa, a unos 15 minutos por una carretera de 2 carriles, en la misma casa donde yo crecí. Ese domingo éramos 6 alrededor de la mesa, mi mamá,
mi papá, Brett, Dylan, Piper y yo. Había carne asada porque era domingo y en mi familia siempre había carne asada. Y durante la primera mitad de la cena, tengo que admitirlo, todo estuvo bien. Piper colocó la MacBook en una esquina de la mesa, apuntó la cámara hacia mi papá y comenzó a grabar. Entonces hizo algo que casi nunca hacía, mi papá empezó a hablar. Cuando Piper llegó a la pregunta número 4, él se rió de verdad y se acercó a la cámara. Grasa y monedas. Durante 30 años, mis manos olieron a grasa y monedas. Piper sonrió frente a la pantalla. Mi mamá volvió a llenar la salsa. Incluso Brett parecía una persona normal por un momento. Cuando terminó la entrevista, Piper detuvo la grabación, pero no cerró la laptop. Abrió su borrador del capítulo 15 y giró la pantalla hacia mi papá para enseñarle un párrafo del que estaba orgullosa. Era una parte sobre un hombre mayor y un faro. El documento quedó iluminado entre los platos de comida. Al otro lado de la mesa, Brett dejó su tenedor. El Chromebook de Dylan volvió a fallar esta semana, dijo, como si estuviera hablando con nadie en particular. El pobre ni siquiera puede hacer la tarea, ¿verdad? Recuerdo haber pensado que era una forma muy extraña de sacar ese tema. Dylan no levantó la mirada. Su Chromebook estaba junto a su plato. La pantalla tenía una grieta en forma de telaraña y él lo acercó un poco más hacia sí, como si quisiera esconderlo. Supongo que algunos niños sí tienen la suerte de conseguir buenas computadoras, agregó Brett, todavía sin mirar a nadie. Mi mamá miró primero el Chromebook roto y después la MacBook encendida. Yo vi exactamente lo que estaba pasando. Todavía no entendía lo que estaba viendo. Mi mamá se levantó, rodeó la mesa y le quitó la laptop a mi hija de las manos. Los dedos de Piper seguían sobre el teclado cuando mi mamá la jaló. Piper se aferró por puro reflejo durante un segundo, y entonces mi mamá dijo, tócala otra vez y dejaré de ser tu abuela. Después se dio la vuelta, caminó hasta donde estaba Dylan y le puso la computadora abierta sobre las piernas como si acabara de entregarle un premio. El capítulo 15 seguía en la pantalla. Las palabras que mi hija había escrito ahora estaban frente a mi sobrino. Él es el nieto que sí va a hacer algo con su vida, dijo mi mamá delante de todos, como si estuviera haciendo un brindis. Brett sonrió mientras tomaba su bebida. Mi papá siguió mirando su plato. Y hay algo de Dylan que jamás voy a olvidar. Mantuvo las manos sobre sus piernas. No tocó la laptop. La computadora estaba abierta sobre sus rodillas, encendida, pero él permaneció completamente quieto, como si le hubieran puesto algo demasiado caliente encima. Piper no lloró. Eso fue lo que más me preocupó. Miró la laptop, después a su abuela y finalmente juntó las manos sobre sus piernas. Su expresión cambió. Se cerró poco a poco, como una puerta que alguien cierra desde adentro. Todos esperaban que yo explotara. Seguramente eso era lo que querían ver, lágrimas, gritos y una pelea que mi mamá pudiera contar después haciendo parecer que ella era la persona razonable. Me levanté, acomodé mi silla hasta dejarla en su lugar y miré directamente a mi mamá. Guarda bien esa frase. La vas a necesitar después. Su sonrisa desapareció. No porque hubiera entendido lo que quise decir, sino porque no lo entendió. Y mi mamá odiaba más que nada no saber qué estaba pasando. ¿Se supone que eso debería asustarme?, preguntó con una pequeña risa, buscando la reacción de los demás. No respondí. Tomé el abrigo de Piper, la llevé conmigo y salimos de la casa. Cerré la puerta tan suavemente detrás de nosotros que apenas se escuchó el clic de la cerradura. He pensado mucho en ese sonido desde entonces. Una puerta que se cierra de golpe significa una pelea. Una puerta que se cierra en silencio significa una decisión. En el auto, Piper estuvo callada durante 6 minutos. Los conté mirando el reloj del tablero porque no confiaba en mí misma para hablar primero. Estábamos detenidas en un semáforo de la Ruta 9 cuando finalmente habló mirando por la ventana, no hacia mí. La abuela no se llevó una laptop. Se llevó mi parte. Los 320 pesos. El dinero que había ganado cuidando niños durante todo un verano. Su parte. Mantuve las manos sobre el volante y seguí manejando dentro de mi carril.
En medio de aquella oscuridad entendí que esto ya no tenía nada que ver con una computadora. Mi mamá no había robado simplemente una laptop. Había hecho que mi hija entendiera cuánto valía para ella delante de toda la familia. Y Piper, con solo 12 años, ya había hecho las cuentas. Para la mañana siguiente, mi familia empezaría a decirme cómo debía sentirme al respecto. El primer mensaje llegó a las 7:40 de la mañana de lunes, antes de que terminara mi café. Me hiciste quedar en ridículo frente a tu padre. Dylan la necesita para su futuro. Tú puedes comprar otra. Ese fue todo el mensaje de mi mamá. Léelo otra vez si quieres. No había ninguna disculpa, ni siquiera parecía estar cerca de una. En solo 3 frases, ella se puso como la víctima, convirtió a mi sobrino en el que necesitaba ayuda y a mí en la que tenía que pagar. Eso no es un simple descuido. Mi mamá lleva toda la vida hablando de esa manera. 10 minutos después, mi hermano me escribió, es solo una laptop, hermana. No hagas un drama. Y luego puso un emoji de pulgar arriba. Después de 20 años poniendo mi dinero y guardándome el silencio, eso era todo lo que recibía. Ese día llamé a mi mamá una sola vez. Mantuve la voz tranquila y le pedí que devolviera la laptop de Piper. Elegí esas palabras a propósito, la laptop de Piper. Ahora es de Dylan, respondió. Ya se te pasará. Siempre se te pasa. Y no estaba equivocada. Esa era la peor parte. Yo siempre terminaba superándolo. A tiempo, como una suscripción que ella jamás había tenido que cancelar. Esa noche, cuando Piper ya estaba dormida, abrí la aplicación Buscar en mi teléfono. El punto verde que marcaba la MacBook aparecía en el mapa, en la casa de Brett, a unos 6 kilómetros de la casa de mis padres. Justo donde imaginaba que estaría. Dylan vivía ahí. Una laptop para Dylan estaba en la casa de Dylan. Todo parecía encajar perfectamente con la historia que mi familia quería contar. Cerré la aplicación y solo sentí cansancio. Quiero aclarar algo porque sé lo que algunos estarán pensando. Sí, podía llamar a la policía. Era una computadora de 1,600 pesos que habían quitado de las manos de una niña y yo tenía el recibo. Pero pensemos en lo que habría pasado después. Yo denunciando a mi propia mamá. Oficiales llegando a su casa. Y desde ese momento, mi hija sería la niña por la que la abuela terminó recibiendo a la policía. Porque así habría contado mi mamá la historia. Y en mi familia, su versión siempre terminaba siendo la que todos aceptaban. El precio de eso lo habría pagado Piper. Como siempre, el golpe terminaría cayendo sobre la niña. Así que no llamé a nadie. Tampoco compré otra computadora. Y quiero que entiendas por qué. El mensaje de mi mamá dejaba muy clara la expectativa de la familia. Comprar una nueva laptop para Piper me habría costado una tarde y unos 1,100 pesos. Pero también le habría enseñado a mi hija que cuando alguien toma algo que es tuyo, tu mamá debe pagar en silencio para arreglarlo y después todos siguen como si nada hubiera pasado. Yo había pasado 20 años siendo esa persona que pagaba para que los demás pudieran seguir adelante. Pero esta vez no. Llegó el viernes 13 y, por primera vez en 14 semanas, Piper Writes at Night no publicó nada. Las 8 llegaron y pasaron. Me quedé parada en la puerta de su habitación observándola sentada con las piernas cruzadas sobre la cama. Estaba escribiendo el capítulo 15 a mano, con tinta morada, despacio, pero sin rendirse. Puedes usar mi laptop, le dije. Solo para publicar. Ella no levantó la mirada. No hasta que la mía vuelva a ser mía. En los comentarios del capítulo 14, una lectora había escrito, ¿dónde está el capítulo 15? ¿Estás bien, Piper? Mi hija leyó ese comentario unas 10 veces. No respondió. Mi hija de 12 años tenía a 3,000 personas esperando su historia y, aún así, prefirió quedarse en silencio antes que escribirla en una computadora prestada. Reconocí esa terquedad. Solo no sabía si la había heredado de mí o si yo estaba a punto de aprenderla de ella. Pero hubo algo que me asustó mucho más esa semana que verla faltar a su publicación del viernes. Fue algo que dejó de hacer. Piper tiene 12 años. A esa edad, los niños insisten,
negocian y vuelven a sacar el tema una y otra vez. Te cansan con preguntas sobre pijamadas, celulares nuevos y permisos, como pequeños abogados. Pero después de aquel lunes, mi hija nunca volvió a preguntarme por la laptop. Ni cuando la recuperaríamos, ni si su abuela estaba arrepentida, ni nada. Ella ya había colocado lo ocurrido en esa parte de su vida donde guardamos las cosas que nos pasan y nadie arregla. Y empezó a acomodarse a la pérdida como uno aprende a caminar alrededor de un mueble nuevo. Ese silencio me mostró lo profundo que había llegado aquella lección. Por primera vez entendí que esperar demasiado podía costarnos mucho más que una computadora. Por suerte, el proyecto de la escuela sí podía solucionarlo sin hacer ruido. La entrevista sobre la historia de nuestra familia estaba guardada en la copia de seguridad de la nube, junto con todo lo demás. Descargué el archivo en mi laptop del trabajo y Piper entregó el proyecto a tiempo. Sacó una A. Miró la calificación como quien observa una foto de unas vacaciones que disfrutó otra persona. Mi papá no llamó durante esa semana. Él nunca llama. Pero el miércoles, cuando regresé del trabajo, encontré una canasta de tomates justo en medio del tapete de la entrada. Todavía estaban tibios por el sol. No había ninguna nota. Nunca deja notas. Mi papá jamás me ha dicho perdón en toda mi vida. Él demuestra las cosas de otra manera. Me quedé en la entrada sosteniendo una canasta de tomates que venía de un hombre que había visto cómo su nieta cerraba su corazón como una puerta y no había dicho nada. Todavía no sabía si aquellos tomates eran una disculpa o un primer pago. Los dejé en la cocina y me fui a dormir. Si alguna vez tu familia te ha dicho por qué tienes derecho a estar dolido y por qué no, quédate conmigo. Porque 9 días después de aquella cena, todo cambió. Yo no tenía ningún plan. Quiero dejar eso claro. No estaba sentada a oscuras planeando una venganza. Estaba haciendo lo mismo de siempre, aguantando, adaptándome y tratando de terminar la semana. Entonces mi trabajo me dio un motivo para hacerlo. Martes, 17 de marzo, 10:40 de la mañana. Recuerdo la hora porque aparece marcada en la captura de pantalla, una imagen que he visto más veces de las que puedo contar. Una parte de mi rutina en Revive era revisar el mercado cada mañana. Buscaba anuncios locales en distintas plataformas dentro de un radio de unos 40 kilómetros para asegurarme de que nuestros precios de compra fueran justos. Esa mañana escribí MacBook en el buscador, igual que había hecho cientos de veces. Bajé por la lista y la cuarta imagen hizo que detuviera el mouse. Una MacBook Air de 15 pulgadas. 950 pesos. A unos 6 kilómetros de distancia. Vendedor, Brett P. Kalin pasó detrás de mi silla con una carpeta en la mano. Miró la pantalla durante medio segundo, como hacía cuando revisaba cualquier precio. Está demasiado cara, dijo. Dile que el mercado no pasa de 900 pesos. Y ella siguió caminando, porque para ella solo era una laptop, solo era un martes. Hice clic en el anuncio. La primera foto mostraba una cocina. La cubierta era de piedra sintética beige y tenía una marca de quemadura en forma de lágrima cerca de la orilla derecha. Había lavado platos junto a esa marca durante años, cada día de acción de gracias. Era la cocina de Brett. Reconocería esa cubierta igual que reconoces la risa de un familiar. La descripción decía, como nueva, casi sin uso. La vendo por mi hijo. Solo efectivo. Puedo entregarla hoy. Por mi hijo. Habían pasado 9 días desde aquella cena. 9 días desde que mi mamá había puesto el futuro de Dylan por encima de su propia nieta. 9 días desde que dijo, él sí va a hacer algo con su vida. Y ahora ese supuesto futuro estaba fotografiado sobre la cocina de Brett, listo para venderse. Me quedé completamente quieta frente a mi escritorio. Por fuera parecía normal. Por dentro, algo enorme empezaba a cambiar. Pero había algo que todavía no sabía, no tenía la certeza absoluta de que fuera la misma computadora. Una MacBook Air plateada puede parecerse a cualquier otra. Y en mi trabajo, estar 90% segura no significa estar segura. A veces, ese 10% es justamente donde está el error. Esa noche tomé una decisión. Durante todo el camino a casa dudé de mí misma.
Cuando llegué, le enseñé las fotos a Piper. Pensé en protegerla de todo aquello, pero sentí que ya la había protegido demasiado de la verdad durante ese mes. Además, la computadora era mitad de ella. Si era suya, tenía derecho a saberlo. Piper pasó las fotos lentamente sin decir una palabra. Hasta que llegó a la tercera. Se detuvo, puso 2 dedos sobre la pantalla y amplió la imagen de la esquina izquierda de la tapa. Ahí estaba. Pequeña, curva e imposible de confundir. La abolladura en forma de luna creciente. Esa es mi marca, mamá. Su voz salió muy tranquila y segura. Después empezó a quebrarse. Miré exactamente donde ella señalaba. Junto a la abolladura había una sombra casi invisible en el metal, con la forma de una calcomanía. Era el contorno de un ajolote sonriente que alguien había arrancado rápidamente, creyendo que así borraría la evidencia, cuando en realidad había dejado una pista más. Su abolladura. La marca de su calcomanía. Su mitad de la computadora. Todo estaba a la venta, a unos 6 kilómetros de distancia, en la cocina de su tío. Mandé a Piper a dormir. Después me senté en la mesa de la cocina y escribí un mensaje para Brett. No voy a mentir, era largo y estaba lleno de enojo. Usé palabras que jamás diría delante de mi hija. Dejé el dedo sobre enviar durante casi un minuto. Entonces mantuve presionado el botón de borrar y vi cómo todo el mensaje desaparecía poco a poco hasta dejar la pantalla vacía. Porque sabía exactamente qué iba a conseguir si lo enviaba. Brett quitaría el anuncio en menos de 5 minutos. Para la mañana siguiente, la historia ya estaría preparada, que estaba cambiando la computadora de Dylan por una mejor, que yo estaba exagerando y que estaba obsesionada con revisar lo que hacía mi propio hermano. La laptop desaparecería a cambio de efectivo. El dinero terminaría en manos de Brett. Y mi mamá le contaría a toda la familia que yo había armado un escándalo por un simple malentendido. Ya había visto a mi familia convertir cosas peores en historias que parecían inocentes. Y aprendí algo importante: cuando una familia controla la historia, discutir contra ella no sirve. No tienes que pelear con la historia. Tienes que demostrar lo que realmente pasó. Había una sola forma de recuperar esa laptop sin pedirle permiso a nadie, sin levantar sospechas y sin romper ninguna regla: pagar lo que estaban pidiendo. Bueno, casi lo que pedían. Incluso eso tenía que parecer completamente normal. Revisé mis contactos hasta encontrar a Kalin, una compañera del trabajo. Contestó al segundo tono. Le conté todo desde el principio hasta el final. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego me hizo la única pregunta que para ella importaba: ¿dinero o problemas? Dinero, respondí. Suspiró, como si de verdad hubiera esperado otra respuesta. El jueves, Jenny, el perfil que Kalin usaba en Marketplace desde hacía 6 años y donde normalmente vendía muebles de jardín, le escribió a Brett preguntando por la MacBook. Le ofreció 875 pesos. Él respondió con una contraoferta de 925 pesos. Al final acordaron 900 pesos, porque Kalin jamás había pagado el precio completo y mucho menos iba a empezar con mi hermano. Brett respondió en 11 minutos. Kalin me enseñó el mensaje en el trabajo. Decía: puede ser el sábado. Necesito deshacerme de ella. Necesito deshacerme de ella. 3 palabras que decían mucho más de lo que él imaginaba. El sábado, 21 de marzo, quedaron de verse en el estacionamiento de un supermercado al este de la ciudad. Era media mañana, había sol y los carritos sonaban por todo el estacionamiento. Yo estacioné lejos, con el motor apagado, y observé a mi hermano vender el supuesto futuro de su hijo por 900 pesos. Y estaba de buen humor. Ese es el detalle que todavía no puedo olvidar. Brett estrechó la mano de Kalin, hizo conversación, sin que nadie se lo preguntara, dijo algo que ella después me repitió palabra por palabra. Más tarde también descubrí que había escrito algo parecido en el anuncio. Mi hijo ya la dejó. Es un niño muy inteligente, siempre quiere actualizarse. Su hijo había usado esa computadora durante una sola noche. Yo todavía no lo sabía. Lo único que podía ver desde mi auto era a Brett contando los billetes.
Los contó 2 veces. $900. Después le dio una palmada en el hombro a Kalin, dijo Dios te bendiga y regresó a su camioneta. 4 minutos. Toda la venta duró 4 minutos. Esa noche, en la mesa de mi cocina, bajé la caja original que tenía guardada en la parte alta del closet. Puse la caja junto a la laptop, revisé el número de serie de la caja y después lo comparé con el de la computadora. Me quedé quieta unos segundos, con la mano sobre la tapa. Coincidían exactamente. Brett había borrado todo, claro. Reinició la computadora hasta dejarla como nueva y eliminó el nombre de Piper del sistema, igual que había arrancado la calcomanía de su tapa. Pero había algo que personas como mi hermano nunca entienden hasta que ya es demasiado tarde. Puedes borrar los archivos. No puedes borrar quién era el dueño. La pantalla de configuración apareció con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la contraseña de la cuenta asociada con esta computadora? La escribí. La laptop se desbloqueó como una puerta que reconoce la llave correcta. Habían borrado el nombre de Piper de la pantalla, pero la computadora todavía pedía su contraseña. Seguía guardando sus archivos y sus datos. El capítulo 15. La entrevista sobre nuestra familia. La pregunta número 4. Mi papá riéndose mientras hablaba de grasa y monedas. Todo volvió gracias a la copia de seguridad en la nube que había activado en la tienda aquel agosto por pura costumbre. 1 minuto de configuración 7 meses atrás había terminado salvándolo todo. Pero esa noche había una persona más que necesitaba saber lo que había pasado. La persona con la participación más pequeña. Desperté a Piper. Hay cosas que no deberían esperar hasta la mañana. La llevé a la cocina y, cuando vio la laptop sobre la mesa, vio la abolladura y la marca que había dejado su ajolote. Se llevó las 2 manos a la boca. Y entonces hizo algo que me dejó claro de quién era hija. No me preguntó si podía usarla. Me preguntó cuál era el plan. Le dije la verdad. El plan era tener paciencia. La laptop iba a quedarse guardada bajo llave en el cajón de mi oficina, junto con el recibo, hasta que llegara el momento adecuado. Y nadie, absolutamente nadie, podía saber que había regresado a casa. Piper miró la computadora y luego me miró a mí. Entonces, por ahora, sabemos algo que la abuela no sabe. Asintió lentamente, como si acabara de aceptar un acuerdo. Tenía 12 años y había entendido la situación mejor que muchos adultos. 2 días después, mi mamá organizó una cena familiar para celebrar, nada menos, que la educación de Dylan. Hay algo extraño que tengo que admitir. Las siguientes 5 semanas fueron de las más tranquilas de mi vida adulta, y todo ese tiempo se vivió dentro de una mentira. Mi mamá las llamaba cenas de paz. Nunca usaba la palabra disculpa porque, desde su punto de vista, no había nada por lo que disculparse. El único problema era mi actitud, que según ella necesitaba tiempo para calmarse, como cuando esperas a que pase una tormenta. Así que comenzaron a llegar las invitaciones. Cena el domingo, vengan a las 6. Trae a Piper. Y yo iba porque asistir era parte del plan, aunque todavía no sabía exactamente cuál era ese plan. Solo sabía una cosa: mientras más tiempo mi familia creyera su propia versión de la historia, más cosas terminarían diciendo en voz alta. Piper pidió no ir a la primera cena. La dejé quedarse en casa. Hay lugares en los que un niño no debería tener que sentarse 2 veces. Así que el 29 de marzo solo éramos 5 en la mesa cuando mi mamá se levantó su copa de vino y dio el brindis que, sin saberlo, terminaría destruyendo toda su historia. Ella no tenía idea. Se veía feliz. Parecía una mujer que acababa de recibir una mano ganadora. Dylan usa esa laptop todos los días para la escuela, anunció. Esto es lo que significa sacrificarse por la familia. Todos hicieron comentarios de acuerdo. Brett levantó su copa. Mi papá se quedó mirando el mantel. Yo permanecí sentada con mi vaso de agua y una expresión tranquila, pensando. La laptop por la que estás brindando está guardada bajo llave, a kilómetros de aquí. Lleva 8 días en el cajón de mi oficina. Estás brindando por un cajón. Quiero ser sincera sobre lo que sentí, porque no fue algo noble. Sentí calor en el pecho.
No era exactamente alegría. Era algo más tranquilo y mucho más cuidadoso. Durante 20 años, mi familia solo había sabido de mí lo que ellos decidían saber. Y yo casi nunca sabía nada que ellos no quisieran contarme. Pero ahora la situación había cambiado. Todos los días, repitió mi mamá. Durante esas 5 semanas, terminó diciendo esa frase al menos 6 veces más. Me la dijo a mí, se la contó a primos por teléfono y hasta se la mencionó a una vecina mientras hablaban desde lados distintos de la cerca. Estaba construyendo su historia, palabra por palabra. Y yo simplemente la dejaba hablar. Una vez incluso escuché cómo la contaba desde muy cerca. A mediados de abril pasé por la casa de mis padres para devolver uno de los recipientes para hornear de mi papá. Mi mamá estaba hablando por teléfono con una prima, de espaldas a mí. Yo me quedé en la entrada, sosteniendo el recipiente de vidrio, y le escuché contarle la historia de la laptop a alguien más. Solo que esta vez, la historia había crecido. En esa versión, Dylan era el mejor de su clase. Según ella, sus maestros nunca habían visto a un alumno como él. Y, en esa misma historia, mi mamá siempre había sabido cuál de sus nietos tenía verdadero potencial. Entonces se corrigió, se rió y dijo, ¿cuál de ellos? Y siguió hablando. La historia se hacía cada vez mejor, como pasa cuando nadie se molesta en comprobar los detalles. Dejé el recipiente sobre la cocina, saludé y me fui sin decir nada. Ya en el auto, me quedé unos minutos con las manos sobre el volante. Cada exageración era otra pieza del camino que mi mamá estaba construyendo. Ella misma estaba preparando el terreno para lo que vendría, paso a paso, y además estaba orgullosa de hacerlo. Dylan estaba presente aquella noche cuando su abuela volvió a decir que usaba la laptop todos los días. Miró su puré de papa, se le pusieron rojas las orejas y no dijo una sola palabra. Yo lo noté y lo guardé en mi memoria. Todavía no entendía qué significaba. Mientras tanto, en casa, los viernes seguían pasando. Piper llenó un cuaderno y empezó otro. Todo escrito con tinta morada. El capítulo 15 seguía creciendo y, de alguna manera, también mejoraba aunque lo escribiera a mano. Incluso le salió un pequeño callo en el dedo medio de la mano derecha. Una marca de escritora. Y estaba extrañamente orgullosa de ella. Una noche volví a ofrecerle ayuda. Solo públicalo, cariño. Puedes usar mi computadora. Tus lectores te extrañan. Piper levantó la mirada del cuaderno con la paciencia de alguien explicándole algo muy sencillo a un adulto distraído. Mamá, el capítulo 15 es el mejor que he escrito. Se merece el teclado correcto. Después de eso, dejé de insistir. Mientras tanto, a unos 6 kilómetros de la casa de mis padres, la camioneta de Brett empezó a lucir diferente. Lo noté a principios de abril, cuando estaba estacionada frente a la casa de mis padres. Tenía rines nuevos de cromo, tan brillantes que resaltaban sobre aquella camioneta de 10 años. Probablemente le habían costado unos 800 pesos. No necesitaba hacer cuentas. Yo había visto cómo Brett contaba 2 veces los 900 pesos en aquel estacionamiento. Ahora estaba viendo en que los había gastado. Brett notó que miraba la camioneta y le dio una palmada a la defensa, como si fuera un caballo. Me di un gusto. Ha sido un buen mes. Un buen mes. Su hijo seguía haciendo la tarea en una pantalla rota y, para Brett, había sido un buen mes. Pero esa misma noche, durante la cena, una conversación hizo que todo empezara a verse mucho más grande. Mi mamá, feliz mientras servía los ejotes, presumió que acababa de darle a Brett un cheque para pagar el campamento de robótica de primavera de Dylan. 600 pesos, dijo. Pero el futuro de ese niño no tiene precio. Yo seguí moviendo el tenedor como si nada. Lo que mi mamá no sabía sobre mi aburrido trabajo era que Revive organizaba cada primavera una campaña de reciclaje de electrónicos junto con el centro comunitario. Ese mismo centro también colaboraba con el campamento juvenil de robótica del condado. Había visto el anuncio pegado en su vestíbulo tantas veces que ya me lo sabía. El campamento costaba 180 pesos y las inscripciones habían cerrado en enero. Así que me quedé sentada en la mesa de mi mamá haciendo la resta mentalmente, sin cambiar mi expresión.
600 pesos menos 180 pesos. La misma cifra seguía apareciendo. 420 pesos sin una explicación clara. Un campamento con un precio inflado podía ser un simple error. Tal vez Brett había redondeado la cantidad o se había quedado con la diferencia. Feo, sí, pero todavía parecía algo pequeño. Hasta que mi mamá dijo otra cosa esa noche, casi de pasada, como quien comenta el clima. Dijo que el dinero del campamento era aparte del dinero de la academia. Claro, la academia. Llevaba 2 años escuchando hablar de ella sin prestar mucha atención. Según mi familia, Dylan estaba aprendiendo programación, por eso tendría un gran futuro. Era la prueba que mi mamá repetía una y otra vez para demostrar que Brett finalmente estaba siendo un buen padre. Durante mucho tiempo, todo eso fue solo ruido de fondo para mí. Pero esa noche regresé a casa haciendo otro tipo de cuentas. La laptop era solo un síntoma. Yo estaba a punto de buscar el problema de fondo. Quiero dejar algo claro sobre cómo investigué esto, porque importa. No hackeé nada. No entré a ninguna cuenta. No pedí favores indebidos. No hice nada que una persona común no pudiera hacer desde su propia casa. Toda la información estaba a la vista. Simplemente estaba escondida detrás de una historia que nadie se había molestado en comprobar. Empecé por la academia. Después de escuchar hablar de ella durante 2 años, me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre real hasta aquella cena, cuando mi mamá lo dijo con cierto orgullo. Fairfield Coding Academy. Mi mamá pronunciaba el nombre como si hablara de una escuela privada. Fairfield Avenue quedaba a solo 9 minutos de mi oficina, así que durante mi descanso fui a verla. Era el número 240. Fairfield era una fila de pequeños locales, un salón de uñas, un lugar donde cambiaban cheques, entre ellos, un local con los vidrios cubiertos con papel marrón. Había un letrero de "se renta" en la ventana, con una esquina despegada. Debajo de la puerta había un volante viejo del salón de uñas, casi blanco por el sol. Nada en esa entrada parecía haber estado abierto en mucho tiempo. Esa noche busqué la página web de la academia, la misma que mi mamá decía que Brett le había mostrado en su teléfono. La página cargó en gris y solo mostraba una frase: "Este dominio está estacionado de forma gratuita por el registrador". Un dominio estacionado. ¿Sabes qué significa eso? Que alguien compró una dirección de Internet, que cuesta alrededor de 12 pesos, y nunca creó un sitio real detrás de ella. Es como tener una tarjeta de presentación sin tener un negocio. Los 12 pesos compraban el nombre. Y eso era todo lo que Brett necesitaba, porque su único cliente parecía ser mi mamá, y ella nunca revisaba nada. A la mañana siguiente hice una llamada. Y la hice de la manera correcta. Nuestra empresa colaboraba con ese centro comunitario en la campaña de reciclaje. Yo conocía a la persona de recepción. Pregunté por el campamento de robótica y dije que un cliente con un hijo me había preguntado por él. Eso era cierto, alguien me había preguntado por el campamento 2 primaveras atrás. La mujer de recepción respondió sin dudar. Cuesta 180 pesos y estamos llenos desde enero. La lista de espera también está cerrada. Lo anoté en un papel amarillo. 180 pesos. Lleno desde enero. Lo subrayé 2 veces. Después me quedé mirando mi propia letra y sentí que algo cambiaba dentro de mi familia. Porque ahora ya no se trataba de un solo cheque inflado. Ahora ya había un patrón, 2 datos, un local que no existía, una página de 12 pesos y 2 años de historias familiares repetidas en la mesa. Lo que todavía no sabía era qué tan grande era todo aquello, cuánto tiempo llevaba pasando y hasta dónde llegaba. Había una persona que podía contarme casi todo, y tenía 14 años. Lo pensé mucho. No voy a fingir que no. Dylan confiaba en mí más que en muchos adultos de esa familia, y unas cuantas preguntas hechas en el momento indicado podían haberme mostrado todo el panorama. Pero cada vez que imaginaba esa conversación, también imaginaba cómo terminaría, yo usando a un niño para ganar una pelea entre adultos. Y eso era exactamente lo que estaba tratando de evitar. Mi mamá había convertido a un nieto en un trofeo y al otro en la víctima. Yo no iba a convertir a ninguno de los dos en informante. Así que puse un límite.
Los adultos habían creado este problema. Los adultos tendrían que responder por él. Si la verdad iba a llegar hasta mí, tendría que hacerlo por sí sola. Durante unos 2 días, casi dejé todo por la paz. Una noche estaba en la cocina con el papel amarillo en la mano y empecé a pensar como cualquier persona cansada. Es su dinero. Tiene 68 años. Si quiere gastarlo, es asunto suyo. No es mi cuenta, no es mi pérdida y no es mi responsabilidad. Tengo a mi hija, recuperé la laptop y tengo el recibo. Ya gané. Cierro el cajón y sigo con mi vida. Llegué hasta guardar el papel en el cajón de cosas viejas. Pero mientras mi mano seguía sobre el cajón, apareció otra idea. Tranquila, pero imposible de ignorar. No se trataba de su dinero. Se trataba del sistema que ese dinero estaba alimentando. El mismo sistema que había decidido que un nieto era una inversión y el otro no valía nada. El mismo sistema que había hecho sentir a mi hija que no tenía ningún valor delante de toda la familia. Esos cheques no eran simplemente un pasatiempo. Eran el combustible. Y un sistema así no se detiene después de una laptop. Sigue creciendo porque nunca nadie le había dicho que no. Saqué el papel del cajón otra vez. 2 días después llegó la tarjeta de Pascua de mi mamá. Tenía tulipanes de colores suaves en la portada y su letra cursiva por dentro. Domingo, 1 de la tarde. Todos. Y eso significa todos, Alice. La palabra todos estaba subrayada con tanta fuerza que casi había marcado el papel. Fui a la celebración de Pascua por el jamón. Y terminé saliendo de ahí con algo que jamás había pedido. El domingo de Pascua, 5 de abril, hizo bastante calor para ser Ohio. El patio trasero de mis padres estaba lleno. Los niños pequeños corrían por todos lados buscando huevos de plástico, mientras había hormigas alrededor de las sillas del jardín. Mi mamá iba de un lado a otro con una bandeja, dirigiendo la diversión como si estuviera controlando el tráfico. Piper se quedó junto a la mesa de picnic con sus primitos más pequeños y ayudó a una niña de 4 años a contar sus huevos. Mi hija siempre ha sido buena con los niños. Supongo que es esa parte de ella que desarrolló cuidándolos. Dylan estaba sentado solo en los escalones de atrás. Tenía 15 años, era muy alto y llevaba una sudadera con capucha. Estaba encorvado sobre el mismo Chromebook roto de marzo. La grieta en forma de telaraña de la pantalla brillaba bajo el sol. El nieto al que todos llamaban el del gran futuro estaba haciendo la tarea sobre una pantalla completamente rota, a unos 10 metros de la mujer que creía haberle comprado una MacBook que él usaba todos los días. Me serví una limonada y me senté a su lado en los escalones, sin acercarme demasiado. Solo lo suficiente para hablar como tía. Esa pantalla tiene más grietas que mi entrada, le dije. Dylan soltó una pequeña risa, pero enseguida miró alrededor del patio, como hacen los niños cuando quieren asegurarse de que nadie los está escuchando. Entonces dijo algo que yo nunca le había preguntado y que jamás habría querido escuchar. Alice, dile a Piper que yo no la pedí. Su pulgar seguía tocando la esquina rota del Chromebook. Mi papá la recuperó al día siguiente. Dijo que tenía que instalarle unas cosas. Mantuve mi expresión completamente seria, como la que usaba en el trabajo cuando tenía que revisar el precio de algo sin dejar que mis emociones interfirieran. El día anterior, Dylan había tenido la laptop de mi hija durante una sola noche. Después apareció en la cocina de Brett. Y luego terminó anunciada por 950 pesos. Durante 5 semanas, mi mamá había estado presumiendo de un muchacho que no tenía esa computadora y de una laptop que en realidad estaba guardada en mi oficina. Me permití hacer una sola pregunta. Elegí la más inocente que se me ocurrió. ¿Y cómo va la academia de programación? Dylan parpadeó. ¿Qué academia? 2 palabras. Hay problemas que necesitan una explosión para destruirse. Y hay otros que se derrumban con 2 palabras dichas por un adolescente en unos escalones del patio. Te aseguro que los segundos hacen mucho más ruido. Dylan debió notar algo en mi cara porque sus orejas volvieron a ponerse rojas, igual que aquella noche en la cena. Miró hacia el patio, donde los niños seguían buscando huevos, y entonces empezó a hablar. Lo hizo rápido y en voz baja,
como si llevara mucho tiempo guardándose todo aquello. Mi abuela cree que soy un genio. Pero soy un estudiante normal, tía Alice. Movió la mandíbula y continuó. Mi papá le cuenta cosas. Siempre le ha contado cosas. Yo pensé que el dinero era para la camioneta. Se encogió de hombros, intentando hacerlo parecer algo sin importancia. No sé. Nunca sé. Solo sé que no soy como ella dice. Lo miré y, por primera vez durante todo aquel problema, realmente vi a mi sobrino. El niño favorito no era mi enemigo. Era otra víctima. Su papá había construido una versión falsa de él y había obligado al verdadero Dylan a vivir bajo esa sombra. Y Dylan llevaba años entendiendo, aunque fuera de manera confusa, que algo estaba mal. Lo había cargado solo porque, ¿a quién podía contárselo? A su abuela, cuya historia favorita era precisamente él. Dylan estaba pagando las consecuencias de una mentira que nunca había elegido. Y en ese momento decidí que, hiciera lo que hiciera después, él no iba a salir lastimado. Dylan, mírame. Lo hizo apenas. No le debes explicaciones a nadie. Ser un estudiante normal no tiene nada de malo. Se rió. La risa se quebró a la mitad, pero era real. La primera cosa realmente sincera que había escuchado en una reunión familiar durante semanas. Entonces una sombra apareció sobre los escalones. Mi mamá nos estaba observando desde la ventana de la cocina. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Salió con su bandeja y su sonrisa de anfitriona. Y volvió a hacer lo que siempre hacía. Actuar. Rodeó a Dylan con un brazo y lo giró hacia el grupo de tías que estaban en el patio. Anunció mi mamá, usa su laptop todos los días. Diles, cariño. Vi cómo los hombros de mi sobrino se pusieron rígidos bajo el brazo de ella. Vi cómo bajó la mirada hacia la pantalla rota que tenía sobre las piernas. Vi que no respondió. Y también vi que mi mamá ni siquiera lo notó. Porque mi mamá nunca ha necesitado que alguien confirme su versión. Solo necesita que estén presentes. Ahora la situación tenía varias capas. Ella no sabía dónde estaba la laptop. No sabía lo que Dylan había descubierto. Y tampoco sabía que yo ya sabía todo. Me quedé en el patio de mis padres bajo el sol de Pascua, con una limonada en la mano y cargando más verdad que todos los demás invitados juntos. El peso de saberlo casi podía sentirse físicamente. Pero una verdad sin números puede parecer solo una queja. Yo tenía el local vacío, el dominio estacionado, el campamento de 180 pesos y las 2 palabras de Dylan que habían derrumbado la historia. Lo que necesitaba ahora era saber cuánto dinero había sido entregado y durante cuánto tiempo. Y esa respuesta estaba en un solo lugar. Una chequera. Y la chequera no era mía. Antes de contarte qué hizo mi papá después, dime en los comentarios qué crees que pasó. Después de 46 años de silencio, ¿de qué lado piensas que terminó estando? Llegó el martes, 7 de abril, 2 días después de Pascua, por la tarde. Escuché una camioneta entrar al camino de mi casa y encontré a mi papá en la entrada, sosteniendo una vieja lata de café con la tapa de plástico agrietada. Son semillas, dijo mientras me la entregaba. Adentro se escuchaban pequeños sobres moviéndose. Plántalas después de la última helada. Se quedó ahí parado. Mi papá nunca hacía eso. Normalmente entregaba algo y se iba. Me hice a un lado y entró a la cocina. Se sentó frente a la mesa y comenzó a girar lentamente la lata de café. Una vuelta. 2. 3. Entonces dijo. Pero no vine por esto. Metió la mano en el bolsillo interior de su chamarra y sacó un pequeño cuaderno. La encuadernación estaba gastada y la parte del lomo se veía hinchada de tanto abrirlo. Era su registro de cheques. Durante 46 años de matrimonio, mi papá había llevado las cuentas bajo la misma luz de la cocina. Su letra de maquinista era pequeña, ordenada y exacta. Mi mamá escribía los cheques. Mi papá los registraba. Esa era toda la distribución del poder en su matrimonio. Toda mi vida pensé que eso lo convertía simplemente en el encargado de las cuentas. Pero ahora entendía que lo había convertido en un testigo.
Abrió el cuaderno sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. Pasó las páginas una por una, marcadas con pequeñas señales de lápiz. Tutoría de Dylan, 250 pesos. Programación de Dylan, 200 pesos. Los pagos de 200 pesos aparecían una y otra vez, mes tras mes. Constantes como la renta. Campamento de Dylan, 600 pesos. Después regresó hasta los registros de 2025. Y luego hasta 2024. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. En el margen de la última página había una cifra escrita a lápiz, marcada 2 veces para que nadie pudiera confundirla. 6.800 pesos. 2 años. 6.800 pesos por clases que nunca existieron, en una academia cuyo local tenía las ventanas cubiertas con papel, para un muchacho que pensaba que ese dinero se estaba usando para la camioneta. Tu mamá escribe los cheques, dijo mi papá. Yo sumo lo que ella no quiere sumar. Solo me quedaba una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba sabiendo esto? Mi papá guardó silencio durante un largo rato. Los silencios de mi papá tienen distintas formas, y yo los conocía todos desde niña. Pero ese fue el más pesado que había compartido con él. Hace un año empecé a sospechar que algo no cuadraba, dijo por fin. El campamento terminó de confirmarlo. Me dije que era su dinero y que ella podía hacer con él lo que quisiera. Su pulgar recorrió la portada gastada del registro. Pero después pasó lo de marzo. Levantó la mirada. Tenía los ojos llorosos. Solo había visto a mi papá así 2 veces en toda mi vida, en el funeral de su hermano y ese día, sentado frente a mí en mi cocina. Vi cómo tu mamá le quitó la computadora a tu hija y se la entregó al niño. Vi la cara de Piper. Regresé a casa y no pude comer. Pensé en los tomates que había dejado en mi puerta semanas atrás. Así era mi papá, cultivaba lo que nunca sabía decir. Entonces hizo algo que cambiaría todo lo que vino después. Puso su mano grande sobre el registro. Sus nudillos, antes fuertes por tantos años de trabajo como maquinista, ahora estaban marcados por la edad. No la destruyas, Alice. Su voz era tranquila. Es mi esposa. Está equivocada y la amo. Las 3 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Hizo una pausa. Solo termina con las mentiras. Eso es todo lo que te pido. Que se acaben las mentiras y yo estaré de tu lado cuando sea necesario. Dejó el registro sobre mi mesa y se fue. Regresó a casa con ella. Yo me quedé en la cocina haciendo cuentas de todo lo que ahora tenía frente a mí. La laptop real, guardada en el cajón. El anuncio y los mensajes de mi hermano, impresos y guardados. La verdad de Dylan, algo que jamás usaría en su contra. Y ahora tenía las cifras, escritas de puño y letra por mi papá, con una condición muy clara. No la destruyas. Solo termina con las mentiras. Yo podía trabajar con eso. De hecho, me ayudó a tener las cosas más claras. Era la misma línea que había marcado junto a Dylan aquella Pascua. Nada de destruir a nadie. Nada de policía. Nada de abogados. Nada de convertir esto en una guerra. Solo la verdad. Toda la verdad, dicha en un lugar donde nadie pudiera cambiarla después. Lo único que necesitaba era encontrar ese lugar. Y no tuve que crearlo yo. Esa noche sonó mi teléfono. Era mi mamá. Su voz sonaba tan dulce que me puso la piel de gallina. ¿Te acuerdas? Empezó. El verano en que vendías limonada en la esquina de Maple. Tenías 8 años y no dejabas que nadie te ayudara a cargar la mesa. Así comenzó la conversación. Ni siquiera dijo hola. Primero sacó un recuerdo de cuando yo era niña, uno donde aparecía como una pequeña terca e independiente. Mi mamá usaba la nostalgia como otras personas usan abogados, desde el principio, para tomar ventaja en la conversación. Sí, me acuerdo, respondí. Siempre fuiste mi niña independiente. Escuché una risita al otro lado. Alice, cariño, esto ya duró demasiado, ¿no crees? Todo un mes por una simple computadora. Esperé. Con mi mamá,
después del recuerdo siempre venía la propuesta. «Cómprale otra laptop a Piper», dijo. «Una mejor, incluso. Yo pongo 100 pesos y volvemos a ser una familia». Ahí estaba. Y noté exactamente cómo había planteado el asunto. No dijo perdón. No dijo te la voy a devolver. La computadora se quedaba desaparecida. Yo debía asumir el costo. Y ella aportaría 100 pesos. $100 frente a los 6.800 pesos que había estado entregando para mantener vivas las historias de Brett. Y a cambio, todo podía terminar con cada persona de vuelta en el lugar que mi familia le había asignado. No era una disculpa. Era una propuesta para cerrar el problema, y además bastante barata. Ahora tengo que contar la parte de la que menos orgullosa me siento, porque quiero ser completamente sincera. Y quizá algunos de ustedes reconozcan esa sensación. Casi acepté. Tenía una pestaña abierta desde hacía una semana. Era una MacBook Air nueva en mi carrito de compras, por 1.199 pesos, a solo un clic de llegar a mi casa en 2 días. Había preparado ese carrito a medianoche, después de una de aquellas cenas de paz. La tenía ahí, como cuando sostienes algo que sabes que no deberías usar, pero sigues pensando en hacerlo. Esa noche, mientras escuchaba la voz amable de mi mamá por teléfono, me senté frente a mi computadora y abrí el carrito. El cursor bajó hasta el botón que decía comprar. Un clic. 1.100 pesos por recuperar la tranquilidad. Había pagado mucho más por cosas que valían mucho menos durante toda mi vida. Y esa parte cansada de mí, la que llevaba años arreglando problemas, cediendo y tratando de mantener la calma, quería hacerlo desesperadamente. No porque fuera lo correcto, sino porque era lo conocido. 20 años de acostumbrarme a resolverlo todo por los demás no desaparecen solo porque encuentres una publicación sospechosa en Internet. Esa costumbre se queda contigo y te susurra que la vieja manera es más fácil. Y sí, la vieja manera era más fácil. Por eso había durado tanto. En mi cabeza, todo estaba claro. En el cajón, a pocos pasos de mí, estaba la laptop verdadera. Pero emocionalmente, yo seguía siendo aquella niña de 8 años vendiendo limonada en la esquina de Maple, esperando que mi mamá estuviera orgullosa de mí. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí. Lo suficiente para que la pantalla se oscureciera. Entonces escuché crujir el piso. Piper estaba en la puerta, usando su pijama y sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Su pluma morada estaba detrás de su oreja, como si fuera el lápiz de un carpintero. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Y entendió todo en unos 2 segundos. Los niños saben cuando sus padres están a punto de rendirse. No quiero otra, mamá. No sonó enojada. Lo dijo como quien corrige un error. Quiero la mía. La que tiene mi abolladura. La que tiene mi abolladura. Entonces recordé mis propias palabras de meses atrás. Que sea nueva significa que pertenece a una tienda. Las marcas significan que es tuya. Mis propias palabras habían regresado justo cuando más las necesitaba. Cerré la laptop. En aquella cocina oscura, el sonido de la tapa al cerrarse me recordó al de la puerta de la casa de mis padres aquella noche de marzo. Tranquilo. Y definitivo. Al día siguiente llamé a mi mamá y rechacé su propuesta. Solo dije una frase. No, mamá. Piper no necesita otra laptop. No expliqué nada. Explicar siempre abre una puerta, y mi mamá sabe exactamente cómo entrar por esas puertas. Hubo 3 segundos de silencio. Entonces escuché cómo se le caía la máscara. Entonces no te molestes en volver por aquí. Y colgó. La amabilidad, los recuerdos de la limonada, los 100 pesos. Todo desapareció en apenas 3 segundos. Y eso me dejó claro cuánto habían significado realmente. La dulzura nunca había sido un cambio de corazón. Era una estrategia. Y por primera vez, acababa de verla fallar. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y, con algo parecido a curiosidad, noté que mis manos no temblaban. 3 días después, encontré un sobre en mi buzón. Era de cartulina gruesa y reconocí de inmediato la letra de mi mamá.
Era una invitación para el cumpleaños número 15 de Dylan. Sábado, 25 de abril, a la 1, en casa de mis padres. Tenía globos impresos en la portada. Y debajo de la hora y la dirección, mi mamá había escrito una frase con su letra cursiva azul. Dejemos atrás lo de la laptop. Trae a Piper. La familia es primero. La leí de pie frente al buzón. Y quiero explicarles lo que vi, porque aquello no era realmente una invitación. Era una especie de guión. Una fiesta de cumpleaños significaba público, tías, primos, vecinos, todos estarían ahí. Familia es primero significaba que ella ya tenía preparado el mensaje. Dejemos atrás lo de la laptop significaba que, en su cabeza, el final ya estaba decidido. Frente a 18 personas, Alice regresaría a la familia como si nada hubiera pasado. Cualquiera que hubiera escuchado alguna versión de la historia de la laptop vería con sus propios ojos que todo había terminado bien, porque ahí estaría Alice, comiendo pastel. Y si yo no iba, entonces sería la mujer que faltó al cumpleaños de un niño por una simple computadora. Fuera cual fuera mi decisión, mi mamá pensaba que ella ganaba. Creía que funcionaría porque siempre había funcionado. Durante 20 años de reuniones familiares, yo nunca había hecho una escena. Nunca había contado la verdad frente a todos, porque esa casa siempre había sido el terreno donde ella tenía ventaja. Y ahora me estaba invitando otra vez a jugar ahí, completamente segura de que conocía el resultado. Esa misma tarde, Brett me mandó un mensaje y terminó de quitarme cualquier duda de que todo estaba planeado. Mi mamá le tiene una gran sorpresa a Dylan en la fiesta. Trata de no convertirlo en algo sobre ti. Era el segundo emoji de guiño que mi hermano me mandaba aquella primavera. Después, en nuestra llamada del domingo, mi papá me contó cuál era la sorpresa. Un cheque de 500 pesos que mi mamá pensaba entregarle públicamente a su nieto con un gran futuro. Incluso podía imaginar las palabras que ya había preparado. Pensaba levantarse frente a 18 personas, contar otra vez toda la historia familiar, usar el cheque como prueba de su supuesto apoyo y después esperar mi reacción. Y eso significaba que todo lo que necesitaba estaría reunido en un solo lugar. El público. La historia. La versión de los hechos dicha una última vez en voz alta. Y el escenario. Respondí que sí esa misma noche. Ahí estaremos. Solo 2 palabras. Después abrí el cajón que tenía bajo llave. Prepararme me tomó 20 minutos. Y quiero que veas lo sencillo que fue. Saqué el recibo original de la tienda, de agosto, con el número de serie impreso. Imprimí 2 hojas. Una era la publicación del Marketplace, 950 pesos. La foto de la cocina de Brett. La descripción que decía como nueva, casi sin uso, a la venta para mi hijo. La otra era la conversación con Jenny, fechada el 21 de marzo, cuando compró la laptop. Ahí estaban las propias palabras de mi hermano, alegres y tranquilas, guardadas en aquellos mensajes. Puse las hojas en orden dentro de una carpeta azul. Siempre he pensado mucho en el orden. Después guardé la laptop en mi bolsa de lona, con todo y su abolladura. Piper me observaba desde la puerta. Yo no había planeado llevarla. Todo dentro de mí quería mantenerla lejos de aquella reunión. Pero se acercó a la mesa y puso la mano sobre la bolsa, justo encima de donde estaba la laptop. Es mi laptop, mamá. Me miró directamente. Y sus ojos estaban firmes. Tenía la barbilla de su papá y mi terquedad. Yo sabía que tenía que estar ahí cuando esa laptop regresara a sus manos. Hablamos de las condiciones como 2 adultos. Eso me rompió un poco el corazón, pero también lo reparó un poco. Piper se quedaría junto a su abuelo. No diría una sola palabra, sin importar que le dijeran o que hablaran de ella. Y si todo se volvía demasiado, apretaría mi mano 2 veces y saldría a esperar en el porche. Sin preguntas. Aceptó. Después se fue a dormir y yo me quedé sola en la cocina con la bolsa de lona. Una MacBook Air de 15 pulgadas pesa alrededor de 1,5 kilos. Yo había repetido ese dato cientos de veces en el trabajo. Cerré la bolsa y la levanté. Pero les juro que esa noche no pesaba 1,5 kilos. Pesaba 9 días y 5 semanas.
Pesaba 320 pesos de trabajo cuidando niños y 14 viernes sin publicar. La dejé junto a la puerta y casi no dormí. El sábado, 25 de abril amaneció frío, pero soleado, como esos días de primavera en Ohio. Había globos en el buzón de la casa de mis padres. Adentro estaba lleno de gente. Conté 18 personas, porque contar es lo que hago cuando estoy nerviosa. Tías, primos, vecinos de ambos lados y hasta Rosemary, una prima de mi mamá que había llegado desde Cleveland y ya estaba instalada junto al café contando historias. Una mesa plegable estaba llena de regalos. En la cocina había un pastel con betún azul que decía: Feliz cumpleaños número 15, Dylan. Mi mamá nos recibió en la puerta con besos al aire. Qué bueno que entraste en razón, querida, me susurró al oído. Sonrió como si nada hubiera pasado. Yo también sonreí. La fiesta quedó muy bonita, respondí. Y era verdad. Además, cada palabra que escuchara durante esa primera hora sería importante después. Le dimos a Dylan su verdadero regalo antes de tiempo, unos buenos audífonos, de esos que una vez había mencionado que quería para Navidad. Los tomó y me miró durante unos segundos. Gracias, tía Alice. Había algo muy cuidadoso en su expresión. Llevaba 3 semanas cargando con su parte de todo aquello desde aquella conversación en los escalones. Y descubrí que guardar las cosas en silencio era una costumbre que existía en ambos lados de su familia. Dejé la bolsa debajo de mi silla. Piper se sentó junto a su abuelo en el sofá. Mi papá y yo cruzamos miradas una sola vez. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y volvió a tomar su café. Después llegó el pastel. Cantamos. Dylan apagó las velas fingiendo que no estaba avergonzado. Durante un rato, simplemente fue el cumpleaños de un chico de 15 años. Y dejé que fuera así, porque él se lo merecía. Hasta que mi mamá se levantó y golpeó suavemente su copa de vino con una cuchara. La habitación quedó en silencio. Y comenzó el espectáculo. Era buena en eso. Tengo que reconocerlo. Mi mamá sabía perfectamente cómo ganarse a una habitación. Habló de la familia. Habló de sacrificios, de creer en los hijos y de que algunas inversiones no aparecen en una cuenta bancaria. Entonces tomó un sobre que estaba junto a la mesa de regalos. Sacó un cheque. Lo levantó para que todos pudieran ver la cantidad. 500 pesos. Para mi nieto que tiene un gran futuro, anunció. Todos aplaudieron con entusiasmo. Dylan miró el cheque sobre sus piernas como si no supiera qué hacer con él. Este muchacho, siguió diciendo mi mamá, usa su laptop todos los días para la escuela. Todos los días. Y entonces llegó el momento que ella había estado preparando. Sus ojos buscaron los míos frente a las 18 personas que estaban en la sala. Ahora, Alice, di algo bonito y terminemos con esto. Todos voltearon hacia mí. 18 rostros. Algunos amables, otros curiosos, pero todos esperando que yo fuera razonable. Durante toda mi vida había sido esa persona frente a esa misma gente. Sentí la presión en el pecho, como cuando estás a mucha altura. La reconocí. Pero no cambió nada. La presión solo funciona cuando no estás preparado. Me puse de pie. Tienes razón, mamá. Mi voz salió tranquila y firme. La habitación pareció relajarse un poco. Terminemos con esto. Me agaché, abrí la bolsa de lona y saqué la MacBook de Piper. La puse sobre la mesa, justo al lado del pastel. La abolladura en forma de media luna reflejó la luz. A un lado todavía se veía la tenue marca que había dejado el sticker del ajolote. La laptop quedó ahí, entre el pastel y los platos de papel. Las 18 personas la miraron. Durante unos 3 segundos, nadie dijo nada. Hay un tipo de silencio que solo puede existir cuando una habitación está llena de gente. Yo nunca lo había escuchado. Hasta ese momento. Entonces hablé. Alguien tiene que explicarme algo, ¿por qué la laptop que supuestamente Dylan usa todos los días estuvo en mi casa desde el 21 de marzo? El rostro de mi mamá cambió varias veces. Primero confusión. Confusión real.
Parpadeó porque claramente no esperaba que yo pusiera la computadora frente a todos. Después reconoció lo que estaba viendo. Y como mi mamá nunca ha sido buena para retroceder, decidió atacar. Tú la robaste, yo la compré. Abrí la carpeta azul y saqué la primera hoja. Pregúntale a Brett quién la vendió. Puse la publicación impresa sobre la mesa, junto a la laptop. Ahí estaba la foto de la computadora sobre la barra de la cocina de Brett. Precio, 950 pesos. Y debajo, sus propias palabras. Como nueva. Casi sin uso. La vendo por mi hijo. Solo efectivo. Puede ser hoy. Después coloqué la segunda hoja. Era la conversación del 21 de marzo. Los mensajes de Brett estaban ahí, claros. Mi hijo ya la superó. El niño es un genio, siempre está actualizando sus cosas. Rosemary fue la primera en tomar los papeles. Se acomodó los lentes para leer mejor y, mientras avanzaba por las hojas, vi exactamente el momento en que su expresión cambió. Después los documentos comenzaron a pasar de mano en mano. Y poco a poco, la habitación empezó a cambiar. Yo me quedé quieta y dejé que los papeles hablaran por mí. Una vecina que vivía 2 casas más abajo leyó por encima del hombro de una de mis tías y lentamente se llevó una mano a la boca. Alguien murmuró. 21 de marzo. Como si acabara de escuchar una fecha que nadie quería recordar. Mi mamá intentó tomar los papeles 2 veces. Las 2 veces ya estaban en manos de otra persona. Eso nunca le había pasado en su propia mesa. Por primera vez, su historia estaba fuera de su control. Los documentos circulaban sin pedirle permiso. Entonces Brett intentó abrir la última puerta que le quedaba. Está bien, esto es un asunto familiar. Levantó un poco la voz, intentando sonar firme, pero ya se escuchaba nervioso. No vamos a hacer esto en el cumpleaños de un niño. Rosemary ni siquiera levantó la vista de los papeles. Tú brindaste por esto en un cumpleaños. Creo que todos tenemos derecho a saber la verdad. Nadie se rió. Yo solo dije, 9 días. Eso fue lo que duró la laptop después de aquella cena de marzo. 9 días. Después terminó vendida por dinero en efectivo. Brett se levantó y se acercó con las manos extendidas, tratando de calmar la situación. Está bien, está bien. Yo pensaba cambiarla por otra mejor para él. Intentó reír, pero la voz le salió vacía. Es complicado con los precios de las laptops usadas. Tú nunca me diste nada para cambiar, respondí. Entonces escuché la voz de Dylan desde el sillón. Seguía sosteniendo el cheque de cumpleaños. Yo la tuve una sola noche, papá. Después te la llevaste. Dijiste que necesitabas instalarle unas cosas. La sala quedó completamente callada. Su voz sonaba cada vez más firme, como si hubiera guardado esas palabras durante mucho tiempo. No existe ninguna laptop nueva. Nunca iba a existir. Nadie le había pedido que hablara. Y yo había prometido que no iba a involucrarlo en los problemas de los adultos. Pero él, con apenas 15 años, decidió decir la verdad frente a todos. Nunca había sentido tanto orgullo por un niño que no fuera mío. Rosemary levantó la mirada por encima de sus lentes y le preguntó a mi madre con calma, Judith, ¿y qué pasó con la academia de programación? Dylan respondió antes de que ella pudiera inventar otra historia. No existe, abuela. Nunca existió. Vi cómo la seguridad de mi madre desaparecía en cuestión de segundos. Miró a Dylan, después a la laptop y finalmente a Brett. Buscaba desesperadamente otra explicación, pero por primera vez no tenía ninguna. Entonces mi padre se puso de pie. No tuvo que pedir silencio. La habitación entera quedó atenta, porque Earl Pratt casi nunca hablaba en reuniones familiares. Sacó de su chaqueta aquel viejo registro de cuentas, abrió una página marcada con lápiz y empezó a leer con calma, como un hombre acostumbrado a revisar cada número hasta encontrar la verdad. Dylan, tutoría, $250. Clases de programación, 200 al mes. Campamento, 600. Mi papá pasó una página y levantó la mirada.
$6.800 en 2 años. Cerró el registro. Yo cuento las cosas, dijo frente a todos. Lo he hecho durante 46 años. Es lo que sé hacer. Después volvió a sentarse junto a Piper y puso su mano sobre la de ella. Ese pequeño gesto fue suficiente para romper el equilibrio que había mantenido unida a mi familia durante décadas. Mi mamá se volteó contra Brett, no contra mí. Para ese momento, yo ya había dejado de ser el centro del problema, justo como quería. ¿2 años de cheques, Brett?, preguntó con la voz temblando. Me dijiste que eran tutores, que existía una academia. Hasta te di dinero en Navidad delante de mi hermana. Brett se puso rojo. Entonces soltó algo que, por primera vez, explicó muchas cosas de nuestra infancia. Tú me convertiste en el favorito, mamá. Yo tenía que seguir siendo ese hijo. La habitación quedó inmóvil. Me dijiste que a Dylan se le había descompuesto la Chromebook, insistió ella. Por eso hice lo de la laptop. Brett levantó las manos, desesperado. Tú querías una razón y yo siempre te la daba. Ese era mi trabajo, mamá. Lo ha sido toda mi vida. Y ahí quedó claro lo que había pasado. La cena de marzo no había sido un simple impulso. Brett sabía exactamente qué decir para provocar la reacción de mi madre. Él inventó el problema, ella tomó la laptop y él terminó quedándose con el dinero. Mi hija fue quien pagó las consecuencias. Mi mamá ya no tenía cómo defender su historia, así que hizo lo último que podía, se acercó a Piper. Su voz se volvió suave, como si nada hubiera pasado. Cariño, sabes que tu abuela te quiere. Piper se levantó y dio un paso atrás, quedándose junto a mi papá. No dijo una sola palabra. Me había prometido que no lo haría y cumplió. Solo fue un paso, pero dijo más que todas las pruebas de mi carpeta. Entonces hablé. En marzo le dijiste, si vuelves a tocarla, dejo de ser tu abuela. Piper nunca volvió a tocarla. Ni una sola vez. Tú pusiste esa regla, mamá. Nosotros simplemente la respetamos. Dejé que mis palabras quedaran en silencio por un momento. Te dije que guardaras esa frase. Te iba a hacer falta. Hoy ya es después. Nadie se movió. Mi mamá me miró como si estuviera viendo a una desconocida con mi misma cara. Y quizá era justo eso, porque la hija que ella conocía, la que siempre aguantaba, pagaba y terminaba superándolo todo, ya no estaba ahí. Entonces dije claramente cómo serían las cosas a partir de ese momento. No volveríamos a hablar de dinero. Nada de préstamos, pagos, deudas ni comparaciones entre hijos delante de mí. Piper decidiría cuando quería ver a su abuela y si quería verla. Miré a Dylan. Él seguía de pie con el cheque de $500 en la mano. Y mi puerta siempre estará abierta para ti, Dylan. Tú no hiciste nada malo. Dylan bajó la mirada al cheque. Después lo puso sobre la mesa y lo empujó lentamente hacia su abuela, para que todos pudieran verlo. Úsalo para pagar lo que papá te debe. Yo tomé la laptop y agarré la mano de mi hija. Caminamos entre las 18 personas en completo silencio. Nadie nos detuvo. Nadie dijo nada. En la puerta, mi papá ya estaba ahí, sosteniéndola abierta. Nos acompañó hasta el carro. Los globos del buzón se movían con el viento. Paso el domingo, dijo. Llevo tomates. Nos fuimos a casa con las ventanas abajo. No hacía falta decir nada. Tal vez algunos esperaban sirenas o policías, pero eso nunca pasó. Yo le había prometido a mi papá, no la destruyas. Solo detén las mentiras. Y al final, la verdad hizo mucho más que cualquier pelea. Solo necesitó estar ahí, frente a 18 personas. En las semanas siguientes, las consecuencias llegaron solas. Yo no denuncié a nadie, no exigí dinero ni llamé a nadie. Simplemente regresé a casa y seguí con mi vida. Lo primero que cambió fue el dinero. Mi papá me lo contó un domingo mientras tomábamos café. Mi mamá había cerrado la llave, no más dinero para tutorías, academias ni otros gastos de Brett. Nadie la obligó. Simplemente ahora cada cheque que firmaba tenía 18 testigos en su mente.
Mi mamá nunca tuvo miedo de estar equivocada. Lo que realmente temía era que los demás la vieran equivocarse. Y resultó que eso era lo único que podía detenerla. 3 semanas después de la fiesta, durante una búsqueda normal en el trabajo, encontré algo más. Busqué como siempre y apareció a 4 millas de distancia, rines cromados, como nuevos. Necesito venderlos esta semana. Solo efectivo. Era el mismo estilo de Brett. La misma forma de escribir y hasta una foto tomada en la misma calle. Con el dinero de mi mamá ya detenido y las cuentas del camión todavía pendientes, mi hermano volvió al mismo sitio donde había vendido el futuro de su hijo. Solo que esta vez, lo único que le quedaba por vender era su propia apariencia. Me quedé sentado en el mostrador mirando ese anuncio durante un buen rato. No sentí que hubiera ganado. Sentí que simplemente estaba viendo cómo las consecuencias hacían su trabajo. La tercera cosa fueron las llamadas, y esas sí me sorprendieron. Rosemary me llamó desde Cleveland 2 días después de la fiesta. Cariño, nosotros siempre tuvimos dudas, me dijo. Se quedó callada un momento y luego agregó, durante años, nadie quiso ser el primero en decirlo. Eso me hizo entender algo que todavía sigo pensando. La versión que mi mamá contaba sobre nuestra familia nunca había sido tan sólida como parecía desde adentro. Los demás también tenían dudas. Solo estaban esperando, igual que yo, a que alguien diera el primer paso. A principios de mayo llegó una carta. Eran 2 páginas escritas con la letra de mi mamá. La leí 2 veces, porque incluso viniendo de ella, yo quería entender cada palabra. Era mitad disculpa y mitad reclamo. Primero reconocía que las cosas se habían visto mal en la fiesta, pero después empezó a enumerar todo lo que, según ella, había hecho por nuestra familia desde que yo era niña. Como si el cariño fuera una deuda que yo debía mantener al día. Pero casi al final escribió una frase que todavía guardo, porque quizás sea lo más sincero que mi mamá me ha dicho, aunque probablemente ella no lo entendió así. Yo solo quería que esta familia se viera bien. Que se viera bien, no que realmente estuviera bien. 4 palabras que explicaban décadas enteras. Le respondí con 6 líneas, sin enojo. No hacía falta. La puerta no está cerrada, mamá. Pero el dinero queda fuera de nuestra relación para siempre. Las comparaciones entre nietos también terminan aquí. El tiempo de Piper le pertenece a ella. Cuando estés lista para tener una relación diferente con nosotros, aquí estaremos. Firmé, Alice. Cuando dejé la carta en el buzón, sentí algo extraño. No fue victoria. Fue alivio. El alivio de soltar algo que ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba cargando. Después vino Dylan. El primer sábado de mayo, llegó en bicicleta a mi casa. Tenía 15 años, el cabello aplastado por el casco y no sabía muy bien qué hacer con las manos. Dijiste que podía venir cualquier sábado, me dijo, como si estuviera comprobando la letra pequeña de un contrato. Desde entonces ha venido todos los sábados. Pensé mucho en que podía ayudarlo de verdad y que simplemente sería otra forma de regalarle algo. Así que empecé por enseñarle un oficio. Conseguí una laptop reacondicionada de la tienda y se la vendí al precio de empleado. No se la regalé. Él me paga $4 por semana de su mesada. Tiene su recibo y su firma está ahí. Nunca había visto a un adolescente mirar un recibo con tanto orgullo. Era la primera cosa que podía demostrar oficialmente que era suya. También empecé a enseñarle lo que sé, como revisar un número de serie, detectar daños por agua debajo del teclado, poner un precio justo y entender la diferencia entre lo que cuesta una reparación y lo que cuesta una mentira. Hace 2 sábados, estaba revisando una laptop vieja y golpeada, dándole vueltas entre las manos y revisando las esquinas como le enseñé. Entonces me preguntó, ¿entonces los golpes no le quitan todo su valor? No, amigo, le dije. ¿Las mentiras sí? Asintió lentamente, guardando esa idea en un lugar mucho más profundo que cualquier regla del trabajo. El nieto que sí va a lograr algo en la vida. Mi mamá lo había dicho como si estuviera coronándolo, pero esas palabras casi terminaron aplastándolo. Y ahora, entre mi mostrador y sus pagos de $4 por semana, aquella frase se está haciendo realidad de otra manera, más pequeña, más lenta, pero de verdad.
Mi papá sigue viniendo los domingos, tal como prometió. Trae tomates durante todo el verano y primero llevó unas plantas pequeñas. Las mismas que salieron de aquella lata de café. Las planté después de la última helada, y sentí que estaba sembrando toda esta historia con la esperanza de que creciera algo mejor. Algunos domingos, mi papá se sienta en mi cocina y revisa su registro de cuentas bajo mi lámpara, moviendo los labios mientras repasa los números. Sigue viviendo con mi mamá. Sigue queriéndola. Una vez me dijo que esas tres cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Y lo decía en serio. Pero ahora las cuentas también se revisan en mi mesa, y cuando pregunto, él me cuenta todo. Para mi papá, ese pequeño cambio dice más que cualquier discurso. Un domingo, Piper puso su laptop frente a él y reprodujo un archivo. Era la entrevista de historia familiar del 8 de marzo, recuperada completa gracias a la copia de seguridad. Mi papá se vio en la pantalla riéndose. Grasa y monedas, dijo su voz grabada. 30 años. Entonces mi papá, sentado en mi sillón, se rió al escuchar su propia risa. Y Piper también grabó ese momento. El proyecto todavía sigue, dijo. Lo primero que esa laptop había guardado fue la alegría de mi papá. 9 días después salió de nuestra casa en manos de un extraño, pero regresó con ese recuerdo intacto. Las máquinas guardan muchas cosas. A veces, por suerte, también conservan las buenas. Y llegó el viernes 1 de mayo. Piper no dijo nada. Por eso supe que era importante. Después de cenar, se encerró en su cuarto con la laptop y sus 2 cuadernos de tinta morada. Cerca de las 7:30 entré a verla y estaba escribiendo. Por fin estaba pasando el capítulo 15 de sus páginas escritas a mano al teclado que realmente quería usar. Hasta el callo de su dedo podía descansar. Antes de publicarlo hizo algo más. Sacó un sticker nuevo de su cajón, otro ajolote, esta vez morado, porque claro que tenía que ser morado. Lo pegó sobre la tapa, justo encima de la marca del sticker anterior, pero sin taparla por completo. Así se pueden ver los dos, me dijo. El que me quitaron y el que vino después. Mi hija de 12 años había convertido toda esta historia en un pequeño detalle sobre la tapa de una laptop. Después se acomodó, respiró y presionó publicar exactamente a las 8. 14 semanas tarde, y, al mismo tiempo, justo a tiempo. Los primeros comentarios llegaron en menos de 10 minutos. La primera en comentar, con mayúsculas, fue la lectora que siempre decía que iba a ser un escándalo si no publicaba. Regresó. Y después escribió que el capítulo 15 había valido cada semana de espera. Piper leyó los comentarios con las rodillas pegadas al pecho y la luz de la pantalla iluminándole la cara. Sonreía de una manera que no le veía desde principios de marzo. Sin miedo, sin estar cuidándose. 12 años. 3.000 personas habían seguido esperando su historia. Ninguna sabía todo lo que había pasado, pero todas recibieron el mejor capítulo que ella había escrito hasta ese momento. Yo los había leído todos, así que puedo decirlo. La chica de la historia, la que habla con faros, pasa ese capítulo entendiendo que algunas voces parecen enormes solamente porque te enseñaron a estar demasiado cerca de ellas. Piper dice que no se trata de nadie en particular. Los escritores suelen decir eso cuando sí se trata de alguien. Esa es la única mentira que voy a permitir en esta casa. 9 días después, el calendario me puso otra prueba. El segundo domingo de mayo era el Día de las Madres y mi mamá iba a organizar un brunch. Rosemary me contó que sería todo un evento, flores, comida y toda la familia reunida para que, una vez más, todo se viera perfecto. Un año atrás, yo habría ido. Habría comprado una tarjeta con palabras que ni siquiera sentía y me habría sentado en mi lugar, aguantando todo como siempre. Pero ese año solo mandé un mensaje: Feliz Día de las Madres, mamá. Este año vamos a pasarlo en casa. No había enojo en esas palabras. Y eso es importante. No lo hice para castigarla ni para vengarme. Simplemente, por fin estaba poniendo a mi hija y a mí donde realmente queríamos estar, no donde la historia familiar necesitaba que estuviéramos. Mi mamá pasó ese día con sus flores, su brunch y los familiares que decidieron ir. Sinceramente, espero que haya tenido un buen día.
Tiene 68 años y apenas está aprendiendo algo que quizá debió entender mucho antes, que los demás te crean y que tengas la razón no siempre son la misma cosa. Y esa lección no necesita que yo esté presente. Yo pasé la mañana en mi cocina haciendo hotcakes con Piper. Preparó una torre de 3 y le puso encima una vela vieja de cumpleaños que encontró en el cajón de cosas olvidadas. La encendió y me dijo que pidiera un deseo. Miré a mi hija al otro lado de la mesa, con esa pequeña vela sobre un hotcake sencillo, y pensé que era el mejor día de las madres que había tenido. Por primera vez, no se me ocurrió nada que pedir. Después llamé a mi papá y hablamos 10 minutos sobre los tomates. Para nosotros, eso ya era casi una fiesta. Y esa es la historia. Si llegaste hasta aquí, creo que sé por qué. Tal vez conoces a una familia así. Tal vez tú eres esa persona que siempre parece estar bien por su cuenta. La responsable, la que paga, la que arregla todo, la que perdona cuando toca y mantiene la paz aunque tenga que tragarse una injusticia más. Quizá te enseñaron desde pequeño que dejar que te trataran mal era una forma de ser fuerte. No lo es. Me tomó 37 años y ver la cara de mi hija en aquella mesa para entenderlo. Así que quiero dejártelo claro, la fuerza no consiste en aguantar todo el desprecio que puedas. Consiste en saber cuándo dejar de aceptarlo, y hacerlo con calma. No necesitas destruir nada, gritar, ganar una discusión ni hacer que alguien pague. A veces basta con dejar de sostener en silencio una historia que te hace daño. Guarda tus recibos, di la verdad una vez frente a personas que puedan verla por sí mismas y después regresa a casa con quienes nunca te pidieron que fueras menos. Si algo de esta historia te hizo sentir identificado, si alguna vez fuiste la persona que nadie veía o estás criando a un hijo al que no quieres que le pase lo mismo, cuéntamelo en los comentarios. Leo sus historias. Esta comunidad existe porque muchos tuvimos que decir la verdad más de una vez antes de que alguien nos creyera. Compartir estas historias puede hacer que otra persona encuentre el valor para contar la suya. Y si quieres seguir escuchando historias así, suscríbete. Solo una cosa más antes de irme. El viernes pasado pasé frente al cuarto de Piper y la puerta estaba abierta. Estaba escribiendo con la laptop sobre las piernas. La pequeña marca en forma de media luna brillaba bajo la lámpara. Ahora había 2 ajolotes en la tapa, el viejo, apenas visible, y el nuevo, morado, uno junto al otro. Ella no me vio. Estaba completamente concentrada, varios capítulos por delante, escribiendo como si ese teclado le perteneciera desde siempre. Mi mamá me enseñó que, en nuestra familia, el amor tenía favoritos. Mi hija me enseñó que el amor nunca tuvo por qué ser así.